Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, República Dominicana, región este y el mundo, a través de las plataformas digitales de internet. Aquí estamos hoy, sábado 17 de agosto de este 2024, por Extremo Channel, el canal de mi hermano, amigo, colega Carlos Pérez Duarte. Hay un programa interesantísimo para ustedes hoy. Vamos a compartir nuestras ideas y somos de ustedes y ustedes son de nosotros, ¿verdad, Alberto Peleón? Buenas, amigos. Ay, ahí viene el hombre. Buenas, amigos. Aplaude opositor, ¿no ves qué tú dices? Hoy vamos a llevar las informaciones ocurridas en el transcurso de la semana en pleno desarrollo. Bueno, la juramentación, segundo mandato presidencial del ciudadano presidente Luis Abinader, los decretos, nombramientos, lo que se quedaron en el banco, lo que cambiaron de gabinete a cónsul, los nuevos ministros, los que ratificaron y los que están en el banco, que hicieron campaña, partidos aliados, como son el caso de Guillermo Moreno, el general Zorrilla, Julio César Valentín y otros movimientos, esperando subirse en el palo, como se dice. También tenemos la situación entre Israel y Gaza. Señores, más de 50,000 muertos. Y la ONU y el Comité Internacional de Derechos Humanos y los tribunales, nada. Y esos mismos organismos internacionales, por menos de ahí, condenaron a Rusia y a Venezuela. Oye, cuánta discrepancia y abuso de situaciones que se dan de contradicciones. Tenemos también la situación también de Rusia con Ucrania y se están tú me tiras, yo te tiro. López Obrador contestando, llamando que su injerencia, lo de la OEA con Venezuela, porque los venezolanos no es un problema para los venezolanos. Y aquí, Haití matando a pandilleros, los que se fugaron mataron a algunos. San Pedro felicitando a las autoridades legislativas que fueron juramentadas, encabezadas por nuestra senadora Araceli, los diputados Jacobo Ramos, Miguel Arredondo, Carolina Paula, Y Alcibiades Tavares. y Alcibiades Tavares, Mi amigo. de la Fuerza del Pueblo. Esperamos de esos legisladores una unidad en beneficio de San Pedro de Macorís, en beneficio, las críticas que hizo la plebe opositora al elocuente, contundente rendición en estos aniversarios de la gesta restauradora. Enrique, vamos con eso. Bueno, obligatoriamente tenemos que iniciar analizando, comentando el discurso que pronunció en el día de ayer el ciudadano presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Aparte de que fue una pieza interesante, tuvo la particularidad de que fue un discurso hermoso y magnífico. Repito, fue un discurso hermoso y magnífico, en el cual el presidente describió el país que se está construyendo a partir del cambio que se produjo electoralmente en el país hace 4 años.
dio numeritos, no de él, numeritos de los organismos financieros internacionales que indican elocuentemente la mejoría en la calidad de vida y la mejoría en la situación general del país. Y al mismo tiempo, el presidente hizo algunos esbozos de algunos programas y proyectos, nuevos proyectos y programas que se piensan implementar. Pero, ¿cuál fue lo más llamativo, lo que más llamó la atención de este discurso? Primero, que un presidente de la República le diga al país que teniendo una mayoría dominante cualificada en el Congreso de la República, no la va a utilizar para imponer posiciones ni para aplastar a nadie, mucho menos a la oposición. ¡Ay! Esa oposición que en su momento tuvo esa mayoría, una mayoría mecánica, incondicional, robótica, y con esa mayoría hacía lo que le daba en ganas, levantando aquella expresión desafiante. El poder es para usarlo. Sí, así decían los PLDistas, los seguidores de Abinader, de Leonel Fernández y Danilo Medina. Los seguidores de Leonel y de Danilo, así que decían en los 20 años que estuvieron gobernando el país. El poder es para ejercerlo. Con el poder nadie se mete. El que se mete con el poder lo aplastamos. Miren la diferencia. ¡Qué humildad! ¡Qué ejemplo de humildad de este presidente! Que teniendo, repito, esa mayoría, le dice al país que cree en el consenso, porque cree en la democracia, porque cree en la pluralidad. Y más ahora, cuando toca el tema de la no reelección continua, seguida, una sola vez y ya, vete para tu casa. Es una bofetada moral. Es una bofetada histórica a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Una bofetada histórica cuando el presidente Abinader dice que le va a poner un candado a la Constitución para que nadie que vaya al poder utilice la mayoría para perpetuarse, para continuar utilizando para ello los recursos del Estado y los recursos del poder. Con ese discurso de ayer ante la Asamblea Nacional, el presidente se glorificó. Sí, pasó a la gloria histórica. Que un presidente con esta mentalidad de los dominicanos, de imponerse, de ser dominante, de mantener un protagonismo por encima de toda circunstancia, esa cultura de imponerse por imponerse, que es típica en el político dominicano cuando está en el poder, cuando está gobernando, porque sencillamente a Luis Abinader el poder no le ha nublado el cerebro como a otros gobernantes que tuvimos ahí en el Palacio Nacional, en el Palacio Presidencial. La reforma, tanto la Constitución como la reforma tributaria, la reforma fiscal,
Son necesidades que necesita el país para inscribirse globalmente en el contexto de las naciones civilizadas y con una institución sólida y con mucha credibilidad. Con el discurso de ayer, el presidente Abinader no solamente aumentó su popularidad, aumentó su credibilidad como ente político, como líder político, como dirigente político, frente a una clase política desacreditada por mentirosa, por no cumplir con su palabra, por decir una cosa ahora y otra más tarde, por contradecirse a sí mismo. Esa clase política tradicional, y cada vez que ha estado en el poder dominante, ha hecho lo que le ha dado la gana y respetando las opiniones encontradas. Y este presidente enfatiza, acentúa con vehemencia pública que no va a usar la mayoría que tiene en el Congreso para golpear, ni para aplastar, ni para perseguir. Y habló, reiteró su criterio de la independencia del Ministerio Público. Lo reiteró. Es más, a partir de ayer, Alberto, la oposición política quedó sin discurso. Óiganlo bien. Quedó desarmada. Porque por más que inventen, por más que la soberbia y la prepotencia de los que ejercieron el poder por 20 años quiera sobresalir con posiciones aventureras y tremendistas, el ojo crítico del pueblo, la sensatez de la sociedad lo está mirando y le va a pedir cuenta. No nos queda más en este momento que felicitar y aplaudir ese magnífico y excelente discurso que pronunciaron ante el país ayer y ante dignatarios invitados internacionales, el presidente de todos los dominicanos, como él mismo lo dijo y lo enfatizó: gobernaré para todos los dominicanos, porque él es el presidente de todos los dominicanos. Miren, observando los pormenores de la toma de posesión del presidente Abinader y logros realizados y objetivos y logros por realizar. Luis Abinader habló del aspecto educativo, de las guaguas, La seguridad social, de los kits, de los seguros para los estudiantes, de las estancias infantiles, de la calidad educativa, de cómo debe de ser la función educativa, siempre y cuando exista la armonía, la relación entre la ADP, que es parte de la previa opositora, y el gobierno del presidente Abinader. Habló de las infraestructuras, trenes, monorriel. Habló de la salud, más centros hospitalarios, El Sur, Asua, Higüey, Puerto Plata, Higüey. Habló de los envejecientes. Habló de las mujeres
Y habló de la juventud, De la reforma policial también. de esa juventud que necesita tecnificarse por un lado y avanzar en lo académico por el otro lado. Habló del deporte, de más estancias deportivas, para que la juventud siga fortaleciéndose en el deporte y en la recreación. Habló de las relaciones internacionales al más alto nivel, de proyectos con Guyana y otras naciones hermanas. Todo esto acompañado de cifras estadísticas de organismos económicos internacionales como la CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, PJ Morgan. Pero esa previa opositora que no pega una, Leonel dijo en forma sarcástica, le deseo suerte. Pero dijo también críticamente que Luis Abinader manipuló cifras. Y yo le pregunto al líder de la previa opositora, los datos ofrecidos por Luis Abinader, basados en los organismos internacionales económicos como la CEPAL y otros organismos, y las cifras que da el Banco Central, donde fue ratificado Héctor Valdés Albizu, son manipulaciones. Ese Héctor Valdés Albizu de San Pedro de Macorís le sirvió varios años a los gobiernos de la previa opositora, y esa previa opositora estaba conteste con las funciones del Banco Central bajo la égida de Héctor Valdés. Ahora, como el organismo económico, Banco Mundial, Fondo Monetario, a solicitud de estos y su buena gestión, el presidente Abinader lo ratificó y ahora dio otro voto más de confianza. Es verdad. La previa opositora no tiene discurso para rebatir al gobierno ni al PRM. Damos el debate en los medios. Ahí están los hechos históricos de cómo andaba la economía PLDista, leonelista, de cómo cambiaba la corrupción, la mafia, las drogas. Y ahora, esos organismos de observación económica internacional ven el manejo económico, porque el manejo económico de un país en buenas manos garantiza el desarrollo y garantiza la confianza de la inversión extranjera. Por eso, esa inversión extranjera Ha crecido en zona franca, en remesas, en turismo, en otras áreas de infraestructura, porque esos empresarios internacionales le tienen confianza al gobierno de Luis Abinader. Antes, como no había una garantía jurídica para la inversión extranjera, donde muchos empresarios quebraron y otros se fueron, como el caso de Zona Franca, hoy están los números, previa opositora. Están más de 2 millones de dominicanos beneficiados con el seguro de Senasa. Están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
con buenas inversión, Mejores cuarteles, equipamiento, Y mejor- logística, avituallamientos, mejores salarios. aumento de salarios, que en los 20 años de la playa opositora nunca lo tuvieron. Entonces, ¿qué puede decir esa plebe opositora zigzagueante, sin discurso, si ellos, con ese poder absoluto que tuvieron, ¿qué hicieron? Pusieron una Suprema Corte de Justicia PLDista. Pusieron un Ministerio Público encabezado por Jean Alain, Mariano Germán, a Benito del Orbe, Roberto Rosario, Radamés Jiménez, PLDista. Y jueces a nivel nacional y fiscales a nivel nacional, incompetentes. Y por ser de esa plebe opositora, lo engancharon al Ministerio Público. La retaliación fue el uso del poder de la plebe opositora, contrario ahora. Muchos PRMistas se viven quejando del gobierno porque el presidente Abinader, como presidente de todos los dominicanos, ha dejado a muchos en la administración pública trabajando. Pero el gobierno, y lo dijo el presidente, con esa relación público-privada, con esa incrementación de fuentes de trabajo en el sector privado, concomitante con la que se ofrece en la administración pública, dominicanos están trabajando. Ahí están los números de Zona Franca, más de 200,000, que no aumentó. Ahí está Infotec. ¿Cuánto centro técnico de Infotec en 20 años tenía la plebe opositora? 15 o 20. ¿Cuántos centros de Infotec a nivel nacional tiene este gobierno? Pasan de 100. 400 y tantos. Entonces, si comparamos estadística y cifra, esos amigos de la plebe opositora no tienen con qué discutir. Por eso, Iván Lorenzo es infeliz, que perdió porque no sabe legislar y los votos no le dieron. Igual que los demás, a nivel nacional, ellos perdieron, si hubieran tenido razón, si hubieran sido un buen gobierno, como ellos se jactan de decir, Si hubiesen sido. hubieran crecido más, tuvieran más legisladores, no convencieron al pueblo por su mal manejo económico y administrativo. Ahí están los expedientes de corrupción, ahí están ellos cantando y acusándose, contraacusándose. Yo cogí, tú cogiste, tú me diste, yo devolví. Eso, si vamos a un debate, ¿cómo Leonel y Danilo y su pandilla me pueden justificar al pueblo dominicano las actuaciones indecorosas y corruptas de un Cáceres, de un Jean Alain? Dígame, de un Rubiú, dígame, que eran la gente de confianza de su gobierno, ministros y directores generales, que día a día despachaban con ellos. Y ahí están las evidencias, los expedientes de corrupción. La opinión pública está viendo las evidencias, devolviendo dinero del erario público, justificando que sí, que robaron. ¿Y qué ha dicho Leonel Fernández?
de todos esos expedientes cuando le preguntan. El que cayó otorga, hay una máxima. De manera, amigos televidentes, que la ponencia del presidente Luis Abinader, con números, con cifras, con argumentos estadísticos avalados por organismos internacionales, es una bofetada para esa plebe opositora sin discurso. Que todo no, hay cosas que están mal, estamos de acuerdo, pero olvida también algún sector de la oposición radicalizado que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno burgués, que por ser un gobierno burgués o oligárquico, como algunos lo califican, no hay una viernes de lucha de clase. Y como sea un gobierno lo que era, mientras tanto el PLD, Leonel, Danilo, se metieron en esta República Dominicana abandonados del bochismo, del izquierdismo, de la doctrina, del pensamiento de Vietnam y de Mao Zedong. Y en la praxis evidenciaron su doble catadura de inmoralidad, su doble rasero de corrupto, su esencia bandolera, su esencia canteril. Y el pueblo dominicano no se lo ha perdonado, Enrique. El presidente Abinader, en su discurso de ayer, tocó un tema que está en la palestra internacional, que es el caso de las elecciones de Venezuela. Por segunda vez, después del 28 de julio, el presidente se refiere a este tema y reiteró un pedido: la publicación de las actas de ese escrutinio electoral. Porque a más de 3 semanas de las elecciones de Venezuela, que fue el 28 de julio, llama poderosamente la atención que el organismo principal de ese escrutinio hasta el momento no hayas publicado, no haya hecho público las actas de resultado electoral. Y todo ha girado en la versión que dicen los opositores y en la versión que dicen también los seguidores de Nicolás Maduro. Pero oficialmente nadie ha publicado las actas. El Tribunal Electoral, que es el que tiene esa responsabilidad, no la ha publicado. Y eso, que para muchos, el sistema electoral de Venezuela es de lo más avanzado. El 28 de julio y hoy, 17 de agosto, nadie ha visto las actas oficiales. Todo es un mar de conjeturas, de especulaciones, de acusaciones, de contraacusaciones. Y el presidente, como otros jefes de Estado, como el de Brasil, como el de Colombia, están pidiendo a ese tribunal electoral que haga de conocimiento público las actas. Y eso no es intromisión. No, eso no es intromisión. Eso es darle seguimiento a un evento democrático con repercusiones internacionales, porque ha creado un ambiente de tensión en el ámbito diplomático internacional. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con lo que dice el presidente Abinader. Publiquen las actas, enseñen las actas. Es con las actas que los que están gobernando y los que aspiran a gobernar van a determinar quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Pero eso está en el limbo. Miren, hay un tema espinoso. Hay un tema
que más que espinoso, tiene ingredientes picantes, porque está lleno de morbosidad y de chismografía. Me refiero a esos memes en las redes sociales digitales, en YouTube y otras plataformas, haciendo duras acusaciones contra Nelson Arroyo como presidente de Indotel. Y una de las críticas que le he escuchado a esos cuestionadores es que Nelson Arroyo nombró a mucha gente de San Pedro de Macorís en Indotel. Vamos a pasar balance histórico, crítico. Cada vez que iba un director del CEA, Enrique Martínez, de Villa Altagracia, que pusieron, el otro que pusieron, ponían a su gente de su pueblo. La mayoría de los empleados públicos que hay en la capital son de Santiago, del Cibao, porque la mayoría de los funcionarios son del Cibao. Y cada incumbente, cada ministro, cada director, cada superintendente lleva a esa institución a la gente de su confianza. Y cuando son del interior, de los pueblos del interior, con mucho más fe, se nota más que son de la capital, se nota más porque tienen que viajar en transporte. Pero eso no es un delito. Al contrario, ojalá que cada funcionario de los pueblos, de Atomayor, de Higüey, de Puerto Plata, de Santiago, de San Cristóbal, cuando lo ponen en una posición, en un ministerio o en una dirección, privilegien los empleos a la gente de su comunidad. Eso no es un delito. Usted no puede cuestionar a Nelson Arroyo por eso. Y poco era nombrado de San Pedro de Macorís, con todo y todo. Pero en el pasado, en los 20 años del PLD gobernante, busque la nómina de sus funcionarios cuando llegaban a las instituciones. Había un Baré que era de Salcedo, el otro Bauta que era de San Francisco de Macorís, de Salcedo, por allá, que llegaban a la capital y traían toda su gente de Puerto Plata, de Salcedo, de Santiago, de La Vega. Aparte de que no es un delito, ni es nepotismo, tampoco está prohibido por la Constitución. Esa crítica luce más a egoísmo, a envidia, que a una crítica seria. Que a una crítica seria. Además, acompañan las críticas con difamaciones, con infundios y con muchas mentiras. Cualquier político, aquí en San Pedro de Macorís, usted pueda tener diferencia con cualquier político, pero no se vaya a lo personal. La imagen personal de todo individuo, de toda persona, hombre o mujer, hay que respetarla. No se vaya a lo personal, que eso lo descalifica. Los que están criticando, cuestionando a Nelson Arroyo con críticas personales, lo están engrandeciendo. ¿Por qué? No dice nada malo de él, desde el punto de vista político. Ah, que llevó mucha gente de Macorís, de San Pedro de Macorís para Indotel. Bien por él, yo lo apoyo. Hay que estar claro en eso. Pero Jesús Ferri llevó también. No, pero en el caso particular de él, porque quieren a él es que... Pero Iglesias llevó muchísimo también. No, y Jesús Ferri llevó mucha gente de San Pedro de Macorís. Y María Jiménez y Chaguacín ha puesto mucha gente de San Pedro de Macorís. Es más, la institución de Nelson Arroyo de Indotel perjudica a San Pedro de Macorís y al comercio de Macorís. Porque esos centenares de empleados le compraban al comercio, consumían y gastaban dinero en el comercio de San Pedro de Macorís.
Es un golpe económico y financiero al comercio de San Pedro de Macorís. ¿Por qué usted tiene que alegrarse y aplaudirlo? ¿Por qué? Por egoísmo y por envidia. Porque hay que decirlo claro. Nelson Arroyo ha sido un fajador político 24/7. Él tiene algunas debilidades políticas en su estilo. Es medio egocéntrico. Pero en sentido general, en toda su trayectoria, cada posición, regidor, gobernador, diputado, cada posición que se ha ganado, y los nombramientos, el segundo nombramiento, el del gobernador y ahora en Indotel, él se lo ha ganado. Con el trabajo político y proselitista. Más que otros. Que él encontró en posiciones de mando en el entonces PRD de San Pedro de Macorís. Y no fueron capaces con su trabajo político de sostener las posiciones. Sino todo lo contrario. Giraban alrededor de una inquina y de una chismografía barata, propia de mediocres. Pero Nelson Arroyo ha demostrado en la práctica política, primero, que no es un resentido político ni social. Y lo demostró en Indotel. Y lo ha demostrado en todas las designaciones que ha cabildeado y ha logrado para muchos dirigentes del PRM, muchos de los cuales no eran de su línea política o del grupo político de él. Porque hay que estar claro en eso. Pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero cuando usted va a poner en la balanza de la crítica a cualquier dirigente político, lo pone en una balanza. ¿Qué pesa más, lo negativo o lo positivo? Y en el caso particular de Nelson Arroyo, pesa más lo positivo que lo negativo en él. Lo positivo de sus actuaciones sobrepasa en gran medida los yerros y los equívocos que son normales en todo ser humano. Mira, con relación a los dimes y diretes, que son chismes, sin fundamentos. Ya nosotros en el programa pasado bajamos nuestra posición contra el chantaje y la calumnia de gente mediocre, de que una prostituta cualquiera o un prostituto cualquiera coja las redes para hablar disparate. Escúchame, Alberto, pero solamente... Pero lo malo de eso una comunicadora enganchada de la capital. Sí, oye, lo malo de eso es desacreditada. Lo malo de eso es que lo que diga cualquier prostituto o prostituta, PRMistas, porque lo haga la prensa opositora no importa, son opositores, le hagan el juego. Esta semana hubo Ari Palmero, de manera personal, no institucional, hizo un pronunciamiento por la prensa, un documento, defendiendo y saliéndole al paso a esa calumnia contra Nelson Arroyo y contra Jesús Félix Iglesias, porque él lo involucró ahí. Yo digo que fue una actitud personal. Primero, en su condición de secretario del partido, él tiene que primero reunir a los organismos del partido, discutir la nota informativa. Qué bien había lucido ese medio de comunicación leído si estuvieran presentes los 9 presidentes de zona. El presidente municipal, el presidente provincial, secretario municipal y provincial del partido. Significa una unidad de criterio y de posición contra la calumnia. Pero aquí a veces hay compañeros y compañeras que son muy personalistas y quieren sobresalir. En vez de enfocar las cosas de manera colectiva, vamos a sobresalir, o sea, llevarse los logros.
Y fue tan así que lo hizo en la calle, ni siquiera el partido abrió la puerta, porque no hay, o sea, no es posible que a un secretario general que no se ponga de acuerdo con los demás organismos del partido. Esto es una cuestión unipersonal. Nelson Arroyo es vicepresidente nacional del PRM. Aparte de funcionario y hombre de confianza del presidente. Lo mismo que Jesús Feligresia, lo mismo que Chaguacín, que Mayra Jiménez y otros funcionarios que son de San Pedro. Entonces, las cosas se hacen de manera integral, colectiva, para que los organismos funcionen. Yo hablé con algunos presidentes de zona y a mí no me invitaron a eso, porque tú no puedes invitar a un presidente de zona, a un dirigente, por las redes. Mira, yo tengo un encuentro, un documento de la ley en defensa de tal o cual dirigente. Así no se camina. Debe convocarlo primero a la dirección del partido, reunirse, discutir la agenda, qué se va a decir en esa rueda de prensa, qué los puntos, 3 puntos, no lees 10 páginas, bla, 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 bla. Y ya. Entonces, a veces, el efecto no convenció. Porque fue Ariel solo. ¿Dónde estaba Fría? Luis Gómez, la secretaria general, los presidentes de zona. ¿Dónde estaban? Yo digo esto para, señores, el partido tiene su estructura y sus organismos. Y eso hay que respetarlo. Cuando hay situaciones, mira ahora mismo, hay compañeritos, compañeras, que se desesperan y caen en el gancho de hacerle caso a cosas malsanas. Por encima de todo, el compañero Nelson Arroyo tiene un gran liderazgo que se lo ha ganado. Le puede pasar eso a cualquier dirigente y nosotros tenemos que defenderlo. Porque el PRM hay que defenderlo. Usted no puede ser que el PRM caiga en el gancho de la playa opositora, que es el interés de ellos. Maquiavelo divide. Divide. Nosotros, para garantizar la continuidad del PRM más allá del 2028, debemos aprender muchas cosas. Primero, no desesperarse en los momentos cuando lleguen situaciones. Como activo sumatorio que es el compañero Nelson Arroyo, repito, como activo sumatorio a nivel nacional, no local, el presidente tendrá que tomarlo en cuenta. Claro. Claro. La oposición se está discutiendo para que acepte o no acepte, o le garanticen por lo menos a muchos militantes, mujeres y hombres del PRM, que le garanticen seguir comiendo, como se dice. Porque ¿qué hacemos, por ejemplo? Que llegue X gente y como sustituto de Nelson Arroyo en el Indotel, y él aplica una aplanadora, le está haciendo un servicio al país, o al PRM. Eso es odio. Eso es redacción. Tiene que garantizarle a esos PRMistas que tienen el mismo derecho que está al frente de ese organismo. Tiene que garantizarle que ellos son PRMistas también, compañeros, que no son del PLD. Garantizarle ahora, lo que son ejecutivos, otra cosa. Un ejecutivo te lo cambia porque es un ejecutivo. Y ese ejecutivo sabe que responde a su jefe, que se va con su jefe, porque sabe porque es un ejecutivo. Pero esa gente de dirección media, simpatizante del partido, que si llega, por ejemplo, José Alajato, sustituye a Félix Iglesias, un técnico de la sociedad civil, y llega arrasando con todo el que está ahí, va a haber un enfrentamiento.
entre el PRM, tarde o temprano va a haber un enfrentamiento entre la militancia PRM y esos funcionarios. Y esos tipos de funcionarios. Y eso lo pidió Peña Gómez en el PRD. Que todos los reformistas estaban en la administración pública. Y cuando dejaron a algunos reformistas, los PRDistas de entonces, con 12 años de Balaguer dándole funda, y vieron situaciones como las que se pueden dar ahora, trae problemas internos. Nosotros felicitamos a todo el que se ha ganado su puesto en el partido y en el gobierno. Al menos que usted no cometa actos de corrupción, situaciones que la opinión pública lo cuestione, actos de corrupción, robo, como las previas opositoras PLDistas que se hicieron con el poder arrasando, como Alibaba y los 40 ladrones. Hay que defender a los compañeros y compañeras, por encima de todo. Enrique. Miren, sobre este tema queremos saludar a Héctor Puello, Juan Mercedes, Yudelki, Yuri, que nos están viendo. Quiero decir sobre este tema algo más. Conociendo yo la interesa emocional de mi amigo el presidente Luis Abinader, y le puedo decir que la cuota de poder en este gobierno del Partido Revolucionario Moderno que se ganó Nelson Arroyo la va a tener siempre. Su espacio de respeto, de consideración, su valía como dirigente importante del partido y dirigente del proyecto Abinader, Nelson Arroyo siempre la va a tener. ¿Y sabe por qué la va a tener? Porque las dos últimas campañas electorales ha sido ganador y con muchos no votos, perdedor. con muchos votos. La senaduría de San Pedro de Macorís, la capital, nadie la dio ganadora. Nadie la dio ganadora al nivel de la cúpula del gobierno del PRM, al grado tal que cuando estaban figuras dirigenciales del partido, a 2 o 3 semanas antes de las votaciones, ponían en dudas el triunfo de Araceli Villanueva. Es más, se dice que hubo gente que por egoísmo trató de impedir el triunfo de Araceli Villanueva a lo interno del PRM. El solo hecho de haber ganado la senaduría A Franklin Peña, a un candidato muy fuerte, con buena imagen, con mucha popularidad y de mucho respeto social, como lee el amigo Franklin Peña, el solo hecho de ganarle y a Franklin Peña, 4 diputados. ese solo hecho histórico, políticamente hablando, le da a Nelson Arroyo la autoridad para ser valorado y tomado en cuenta por el presidente Luis Abinader. Lo demás es chisme, rumores puestos a circular de manera maliciosa y especulaciones montadas por los que siempre se han pasado todo el tiempo chismeando porque no han tenido la capacidad de trabajo para llegar a una posición de importancia políticamente hablando, donde no han sido dirigentes. Nosotros felicitamos ese liderazgo de Nelson Arroyo y lo defendemos. Porque si el PRM en San Pedro de Macorís, si la militancia del PRM en San Pedro de Macorís pierde el liderazgo de Nelson Arroyo,
vamos a perder todo. Pero hay Y le digo por qué. Porque Nelson aborda las cosas directamente. Él ha sido solidario. Y ningún dirigente del partido, en el caso de él, al nivel de él, con esa cercanía con el presidente, le habla con la franqueza, arriesgándolo todo. Aquí en Macorís yo conocí a un dirigente del PLD que se parecía un poco en ese estilo a Nelson, que era Mariano Morla, cuando había que abordar la situación de San Pedro de Macorís con el presidente de turno. Y San Pedro de Macorís en el PRM tiene dos líderes importantes, a Nelson Arroyo y Héctor Luis Feble el primo, porque los dos son cercanas figuras políticas al presidente de la República, Luis Abinader. Y esas dos figuras, Nelson Arroyo y el primo, y también el liderazgo social, profesional, científico y político de Jesús Ferrer Iglesias, debemos nosotros de luchar porque prevalezcan. Porque para nosotros, esos líderes, políticamente hablando, deben ser intocables. Hay que estar claro en eso. Pero hay algún detalle que hay que decir a la historia de San Pedro de Macorís. Cuando se escogió a Araceli Villanueva como precandidata, porque peleaba a Domingo Javier a la senaduría, los números de encuesta tenían a Araceli Villanueva con un 5, un 10, un 15%. No llegaba a un 10%. Y ese 5 o 10% que tenía Araceli Villanueva, 2 o 3 meses antes de las elecciones, ponía en duda a nivel de capital, allá, los Jorocones, con Franklin Peña sólido. Y esa le va a ganar a Franklin Peña. Y los mismos PRMistas, lo interno, los adversarios, lo que sea, también lo ponen en duda. Y esa maquinaria nosotros nos incorporamos como PRMistas. Esa maquinaria están así que a lo interno del PRM hubiera un compañero dirigente que en medio de comunicación de San Pedro decían, ¿se no le gana a Franklin Peña? Óigame, todos esos rumores, todos esos chismes, el equipo de campaña a la senaduría encabezado por Nelson, no lo echamos encima. Y poco a poco, y la misma Araceli lo puso en duda que iba a ganar. Y le decía, Nelson, no, yo no estoy en eso. ¿Tú crees? Para adelante, compañera. Fe. Y también el PRM aquí le ponía en duda que tuvieran los 4 diputados. Y nada más cogemos 2 diputados. No estaba el entusiasmo de la victoria en la militancia de los PRMistas. Estaban así. Sin embargo, en el trabajo, en el día a día, en las grandes cruzadas políticas, en la zona, en los municipios, en la provincia, poco a poco, con el liderazgo del presidente Abinader a nivel nacional, tuvimos 2 grandes batallas políticas. La alcaldía con 11 regidores o concejales. Un logro municipal. Dudaban algunos PRMistas que tuviéramos tantos regidores, tantos concejales. Y el trabajo cotidiano, con el gobierno haciendo un buen trabajo a nivel nacional. Con una campaña bestial contra nosotros. Con poderes económicos y de narcotráfico en contra de nosotros. Sin embargo, ahí están los resultados. Miguel Arredondo, Carolina Paula, Jacobo Ramos. Ahí están los resultados.
4 diputados y una senadora. Luis Gómez. 4 diputados y una senadora. Trabajado. Sin chisme, con unidad, con humildad, con los actos públicos, con su militancia y con sus dirigentes. Y nosotros no debemos dejar que la maledicencia, la maldad interna o externa de cualquier prostituta de la peor especie humana, de cualquier prostituto bandido de la peor especie humana, quiera que los PRMistas alrededor del liderazgo de Nelson y otros compañeros y compañeras, para que él, cualquier posición de mando, se la tiene bien ganada. Porque cualquier posición de mando le garantiza a los PRMistas más empleo, más solidaridad, más acercamiento, mejores condiciones de vida para los macorizanos, más infraestructura, más inversión, más confianza. Y eso debemos defenderlo todos y todas, sin retaliación, sin odio, sin resentimiento. Así que, compañeros, esperemos paciente, que siempre el momento va a llegar y todos y todas lo vamos a disfrutar. Pasen un buen fin de semana.